¿Cómo están? Buenas tardes. Estamos esperando Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? que se unan más compañeros que ahí se están uniendo. Ya vamos a esperar unos minutitos más que se están uniendo los compañeros y ahí ya vamos a comenzar. Chicos, ¿a todos les ha llegado el mail de invitación o se han fijado en el aula virtual? Yo me fijé en el aula, no me llegó ningún mail. ¿No te Yo llegó el también por mail? el aula. A mí tampoco me llegó, Bien, también me fijé en el El aula. aula. bien, perfecto. Vamos a empezar a hacerlo así porque nos habían dicho que, bueno, a alguien les llega la invitación por mail, no sé por qué será, porque se la envía a todos, así que vamos a empezar a poner siempre el link en el aula, ¿sí? Bien, bien, gracias. Bien. Bien. Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Lo ideal es que tengamos todos los micrófonos, ustedes los micrófonos apagados, para que sea más ordenado. Y también, bueno, el que quiera tener la cámara prendida, así también nos vamos conociendo, aunque sea de esta forma. No es la forma ideal, pero mientras la situación siga igual, será la forma que tendremos de comunicarnos. Yo soy la ingeniera Belén Luque, bueno, y la ingeniera Adriana seguramente ya la habrán visto en la clase anterior. No sé, Adri, ¿querés comentarles, o sea, un poco a los chicos, si hay alguno que no haya estado en la clase anterior, cómo va esto de la metodología, en el campo, cuándo son las clases, como para que vayamos dando un orden mientras los chicos se siguen sumando? Bien. Bueno, para los que no han estado en la clase anterior, le hemos puesto nosotros un aviso en el aula virtual, cómo va a ser el cursado de la materia. Los días miércoles siempre se va a subir el material que vamos a desarrollar en consulta al miércoles siguiente. Las clases son siempre a las 2:30 de la tarde, que es el horario habitual que teníamos de clase presencial, de manera que no interrumpa para nada en el cursado que vayan teniendo ustedes también. En el aula también se ha subido el calendario, donde está clase a clase los temas que se van a desarrollar, las clases de consulta. Como le hemos dicho a la clase anterior, esta clase es una clase de consulta. La idea es que ustedes lean el material, vean el práctico que se sube, el teórico práctico desarrollado, donde paso a paso se les va explicando cómo se hacen los ejercicios que se les pide después en el trabajo práctico, y que esta clase ustedes la aprovechen para, bueno, sacarse todas las dudas que se puedan generar tanto de la parte teórica como de la parte práctica. No sé si todos han estado en la clase anterior de topografía o alguien se está sumando hoy por primera vez. Bien. Bueno, tenemos 38, Adri, no sé si querés que esperemos un ratito para ver si se suma alguno más, algún alumno más, o bien, ya de las 36 personas, de 36 alumnos que tenemos, si tienen alguna consulta, como para que vayamos viéndolo. Con esto considerando lo que dice la ingeniera Berardinelli, de que es una clase de consulta.
Han podido leer todo el material, han visto que se ha subido para esta oportunidad, el tema que vamos a desarrollar hoy es compactación, se ha subido una guía de estudio, se ha subido una clase teórica en PowerPoint, tienen el trabajo práctico desarrollado y el trabajo práctico a desarrollar. Y además se ha subido un material complementario. Ahora para la clase de hoy, primero vamos a ver unas consultas y después la ingeniera Belén les va a mostrar dos archivos que se han adjuntado hoy, que están en el aula, que dice compactación, medición real con el penetrómetro, y hay una imagen del desarrollo de la raíz a distintos niveles de compactación en el suelo. Eso, si pueden abrir la compu y ver esos dos archivos, tenerlos ahí, que la ingeniera después se los va a explicar al final de la consulta. O hagamos al revés, Adri, ¿hay alguna consulta, chicos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo sí tengo una pequeña consulta. A ver, sí. Álvaro. Con respecto a lo que es la densidad aparente y la humedad del suelo, en el apunte decía que mientras más humedad hay en el suelo, más se compacta el suelo, pero quería saber por qué, si la densidad aparente es peso de suelo seco sobre el volumen total, digamos. No entiendo muy bien lo que es la humedad y la densidad ahí aparente. Bueno, a ver, Álvaro, empecemos desde, ¿qué es la compactación? Es que disminuye el espacio poroso. Claro, hay un cambio en la estructura normal del suelo. Ustedes saben que el suelo, ahí en la presentación está, tiene un porcentaje de aire, o sea, eso lo tienen clarito. Entonces eso, claro, que la compactación puede ser de origen natural, o sea, un origen genético que ya venga con el suelo, y sobre ese suelo nosotros, conociendo ese historial, tengamos que hacer algo particular, o la inducida, que es donde nosotros intervenimos. Y nosotros, como ustedes, nosotras como ingenieras agrónomas actuales, ustedes como futuros ingenieros agrónomos, tienen mucho que ver. Entonces, ¿vos qué haces? O sea, lo primero que haces es modificar el espacio poroso. Primero modificar lo del aire, después también un poco el tema de la humedad. Cuando el suelo está más húmedo, no sé, Adriana, después vos dale bien la parte, o sea, lo revisamos, pero cuando vos vas a hacer alguna actividad, alguna labor, lo primero que te fijas es en el contenido de humedad del suelo. Si el suelo está más húmedo, por ejemplo, vos decís, la cosecha en caña, ¿cuándo la empezamos? Se fijan, si el suelo está más húmedo, la gente, o sea, sabes que por el peso de la maquinaria no entras, porque tiende a compactarse mucho más el suelo. Entonces, el contenido de humedad es un valor que incluso cuando nosotros hacemos los estudios previos de compactación o para ver la historia inicial del lote, es lo primero que nos fijamos, porque a mayor contenido de humedad, mayor es el nivel de compactación. Bien. Y si estaría completamente saturado, digamos, la densidad aparente, ¿cómo sería? Como si o sea, la densidad aparente tiende siempre a aumentar. De hecho, por eso les quiero mostrar unos ejemplos para que ustedes vean. Nosotros conocemos la densidad aparente ideal de un suelo. Entonces, si nosotros sabemos que tenés la densidad aparente por arriba de ese valor, de ese nivel, de ese valor ideal, sabemos que podemos tener un nivel de compactación. Lo que tenemos que averiguar en qué capa, en qué porcentaje, en qué centímetros, en qué profundidad del suelo se encuentra esa compactación. Respondiendo un poco también a Álvaro Belén, es así, como decía la ingeniera, cuanto mayor humedad tiene el suelo, es más susceptible de ser compactado que un suelo seco. ¿Por qué? Porque tenemos menos espacio de aire, entonces ese poco espacio de aire que hay, si se ejerce una presión, se lo disminuye, entonces ahí aumenta la compactación. Y cuando ya tenemos el suelo totalmente saturado, ya no tenemos espacio de aire que comprimir, entonces a ese nivel ya es como que no es que se vuelve constante la compactación, pero ya no sigue aumentando, ¿sí? Bien. Sí, profe, disculpe. Sí. ¿Cómo? Buenas tardes. Con respecto a la consulta esa, ahí en el apunte decía que tiene que haber también una cierta proporción de poros llenos con aire. Exactamente. O sea, a la vez, a medida que aumenta el porcentaje de humedad, no a nivel de saturación, aumenta la compactación, pero tiene que haber siempre un porcentaje con aire. ¿Por qué? O sea, que cuando sale el aire,
cuando se lo presiona y al salir el aire, eso favorece la compactación, o no sé cómo estaría influenciando, digamos. Santiago, ¿cuál es el porcentaje ideal en un suelo ideal de aire, o sea, de 25% de aire y agua. bueno, Fase gaseosa y fase líquida. exactamente. Entonces ese es el suelo ideal. Cuando vos generás una modificación sobre eso, que en este caso es la presión ejercida en forma vertical sobre el suelo, estás modificando cada uno de esos porcentajes, que va a depender mucho del suelo inicial. Entonces, esos poros que están con aire, o sea, le sacas el aire, o sea, como para que lo hagamos un poco más gráfico. Y eso quizás es más difícil para ustedes entenderlo. Yo ahora les voy a mostrar un ejemplo, o sea, entenderlo en la cabeza, pero es como que a ver, no sé, Adriana, no sé cómo gráficamente le podemos... Se ejerce una presión y esos poros que están ocupados con aire pasan a estar ocupados por sólido y por líquido. Entonces ya no tenemos ese aire, eso es lo que se comprime, se disminuye la capacidad mínima de aireación, ¿sí? Aumentando el porcentaje de contenido sólido en el suelo que ocupa ese espacio poroso y la humedad que tiene en el suelo que también lo va a ocupar. Y ahí, disculpe, es la definición de densidad aparente dice que es el peso del suelo seco sobre el volumen total. En ese caso, cuando se va el agua que está ocupada por el agua, quedarán en esos espacios porosos libres, digamos. ¿Sería así? Claro, cuando nosotros vamos a hacer la determinación de la densidad aparente, no sé si ustedes se acuerdan de edapología, nosotros lo que hacemos es secar esa muestra, ¿sí? Claro. Hacemos el peso total del suelo sobre el volumen total del suelo sin el contenido de humedad, se hace a un contenido de humedad seco el suelo, ¿sí? Sí. No sé si respondemos tu pregunta, Álvaro, o a dónde te queda la duda. No, sí, eso. La duda era esa, justamente que en la forma, Claro, la el densidad peso aparente del en suelo seco. seco sobre el volumen total del suelo. Y cuando hacemos el ejercicio, cuando rellenamos los cuadros, digamos, en la parte numérica, Sí. ¿analizamos únicamente la densidad aparente o también tenemos que ver el contenido de agua para decir si un suelo está compactado o no? Principalmente ese ejercicio, que también lo tienen desarrollado en el teórico práctico, apunta a lo que decía primero la ingeniera Belén, teniendo en cuenta como referencia ese valor ideal de un suelo con una capacidad de aireación de un 25%. Entonces nosotros lo que hacemos es calcular esa capacidad mínima de aire a distintos niveles de profundidad del suelo para a través de ese valor detectar cuando se encuentra por debajo de 20 y ya empieza a estar cerca de 15, de 12, de 10%, entonces ya nos está mostrando que en ese horizonte tenemos una capacidad mínima de aire reducida, ¿sí? Seguramente va a coincidir con una densidad aparente elevada, ¿sí? Sí. O sea, lo que ustedes tienen que calcular ahí es la capacidad mínima de aireación. Bien, y en base a eso se hace el diagnóstico, ¿sí? Exactamente, en base a eso. Y como vos decís, ¿qué hacemos con la densidad aparente? Y la densidad aparente es un parámetro al que sumamos para nosotros hacer un diagnóstico, ¿sí? O sea, por ejemplo, nosotros tenemos un valor de 13%, de 15% de capacidad mínima de aire y seguramente en ese horizonte la densidad aparente va a subir con respecto a los otros horizontes. Claro, bien. ¿Sí? Ingeniera, entonces cuando tenemos más de 15% de capacidad mínima de aire, ya tenemos indicio de compactación. Exactamente. Ahora Belén le va a mostrar otro parámetro que tenemos para el diagnóstico de lo que hace a la compactación, que como ustedes han visto, uno de los métodos directos para determinarla es a través de la medición con el penetrómetro, ¿sí? A ver, yo chicos les voy a mostrar, esperen que comparta. No sé, Adri.
¿Se ve algo, Adri? Abajo a la derecha, presentar ahora. No, no, eso sí, pero ¿no se ve? No. A ver. Me parece No. que todavía No, no se ve, profe. No me deja compartir, no sé por qué. A ver si yo Breve. la puedo compartir. Fíjate si vos la puedes compartir, Adri. Sí, ya lo abro el archivo. Porque no me... No me deja a mí compartir, Adri. Bueno, ahora vemos si acá podemos compartir. Aguarden un momentito. Ahora sí se ve. Sí, pero no se ve el archivo, Adriana. Sí, es que eso, acá se está abriendo. Recién se está abriendo bien. Se está Bueno, la abriendo. idea, chicos, mientras se abre el archivo, una pena, no somos tan viejas como para no saber manejar esto. Si lo sabemos manejar, no sé qué ha pasado. Escuchan. Y aparte es distinto, es difícil. Ustedes nos están viendo todas las caras de nosotros y yo no veo la cara de ninguno. Ahora vamos a preguntar. A ver. La idea de estos son campos reales, son ejemplos reales, de campos productivos de la región Tucumán y alrededores. Esto es gentileza de la gente del Laboratorio Tecnosuelo que nos ha brindado. Sí. Aguarden un momentito, dice que hay un error para compartir. Vamos a ver si podemos compartir de nuevo. Vos has dejado de compartir, Belén, desde uso, ¿verdad? Sí. Ya. Es que nunca me dejó compartir. Bueno, entonces tenemos cuatro situaciones distintas. Lo que yo le voy a pedir es que ustedes analicen cada una de las situaciones y le voy a preguntar qué ven, en el caso que nos permita compartir. Si no nos permite compartir, yo ya veo. ¿Podés, Adri? No se abre el archivo. El archivo está abierto, pero no sé por qué no me deja compartirlo. Lo voy a intentar de nuevo. Acá está. Ahí está. No sé si está compartiendo ahora. No se ve. No. Ahora sí. Ahí sí, genial. Bien. Bueno, no sé si lo podés hacer un poco más grande, Adriana. Como porque no sé si ven los chicos. Hay una flechita que está en la mitad de la pantalla, del lado derecho, digamos, ese si la aprietas se agranda el texto. ¿En el Meet? No, ahí en el PDF, Ah, bien. que aparece exportar archivo, editar, crear. Lo estás manejando vos, Adri, así que ponele zoom. Sí, estoy intentando. Está muy lento todo. No sé Es que hay si mucha gente en la sala, por eso también es por eso. Sí, Bueno, me parece vamos que ahí. tampoco- O sea, porque esto sí lo ven. Pero si cada uno toca la pantalla, su pantalla puede, bueno, salvo que estén del celular, si no... Bueno, yo les voy diciendo, tranquilos. Lo que tenemos acá es, si lo vemos nosotras, que somos más grandes que ustedes también lo tienen que ver. Tenés, el primer caso es Chilcas, lugar geográfico Chilcas, y tenés profundidades, diferentes profundidades. ¿Qué se hizo? Con el penetrómetro se eligió un lugar y se hicieron 4 repeticiones en diferentes profundidades, de 5 a 40 centímetros. Entonces tenés la repetición 1, la repetición 2, la repetición 3, la repetición 4. Y acá lo que tenemos son los valores. Que si bajas, Adri, tenés los valores promedio. Que si bajas, tenés la referencia, que la referencia está en
en 100 newtons por centímetros cuadrados es igual a 1 megapascal. Y cuando sabemos que tenemos una compactación, cuando los valores ideales siempre tienen que estar por debajo de 250 a 300 newtons, o lo que sería 2,5 o 3,5 megapascales. Entonces, vamos al caso de arriba, Chilcas. A ver, Jero Ballardini. ¿Podés habilitar el micrófono, Jero? Sí, sí. Bueno, ¿qué observas ahí, Jero? Tenemos el PA de un lado, que da 1,26, a la primera, son dos valores, porque están medidos a dos profundidades distintas. 1,26 son entre los 15 y 20 centímetros, y 1,34 es entre los 20 y los 25 centímetros. ¿Qué ves, Jero? En función de todo lo que has leído y los valores que estás viendo acá. ¿Encontrás en alguna capa algo de compactación? En donde los valores son más... En el 200, que no veo bien los números. Tenés 146, 175, 178, 165, 151, 128, 120 y 125. Nosotros podemos decir que detectamos algo de compactación arriba de los 250. Claro, en este caso no, entonces. En este caso, pero ¿por qué más allá de ese valor, vos tenés un valor de PA que es de 1,26 a 1,34? Sí. Un PA que lo ideal o el normal para ese suelo estaría más o menos en 1,32. Es un valor dentro de los rangos normales. Entonces nosotros con la medición del penetrómetro, que es lo que generalmente se hace a campo, una de las mediciones, podemos decir que en los suelos de Chilca, en este punto no tenemos compactación. Sí. ¿Se entiende el concepto, chicos? No me quedó claro a mí, profe. Mira, ¿qué hacemos nosotros en el campo? Vamos y determinamos un punto. Ese punto tiene que ser homogéneo, ¿verdad? Y lo tomamos con valores cercanos a las condiciones de humedad que vamos a tener en el momento de la siembra, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos en ese punto y hacemos varias repeticiones. En este caso, hemos hecho mediciones a los 5, a los 10, a los 15, hasta los 40 centímetros. Porque si nosotros queremos usar ese suelo para hacer un cultivo, tenemos que saber si el suelo está en condiciones. Depende del cultivo. Esa información no la tenemos. Entonces, tomamos las 4 repeticiones y medimos. El resultado que nos da el penetrómetro, que nos da la resistencia del suelo. Entonces, en estos casos, nosotros sabemos que un suelo puede llegar a estar compactado si nos da entre 250 a 300 newton. ¿Sí? En este caso, no hay ninguno. Este suelo no tiene nada de compactación. Es un suelo ideal para empezar a trabajar, desde el punto de vista de la compactación. ¿Sí? ¿Lo entendés? Facundo, habías preguntado, ¿verdad? Sí. ¿Te queda claro, Facundo? Sí, los valores que usted me habla son la última columna amarilla. Claro, esos son los valores promedio. Los X. Esos son los valores promedio. Y lo que nosotros tenemos es el valor del PA que ha sido tomado a los 15 a 20 centímetros y de 20 a 25. Entonces nosotros también sabemos que tenemos los PA más o menos claros para cada uno de los suelos de diferentes texturas. Entonces nosotros mirando el PA podemos saber si tenemos tenemos alguna capa del suelo compactada. Vamos al ejemplo de Rapel. ¿Profe? Fausto, ¿nos puedes ayudar? Sí. Con respecto al PA, ¿cuál sería el valor ideal? Bueno, el valor ideal para este sería 1,32. ¿Y cómo sabemos para cuál es el Eso está en ideal? los apuntes. Eso no lo voy a decir porque eso lo tienen en los apuntes. Así que Perfecto. revisen los apuntes y en la próxima clase repasamos eso y la otra clase. ¿Sí? Bueno, El valor de PA está relacionado principalmente con la textura para saber un valor general o un valor ideal para cada tipo de suelo, y a partir de eso ustedes pueden tomar qué valores por encima de esos valores ya determinan compactación. Esos valores son los que le dice Belén que los tienen en la cartilla para poder tomar como parámetro general, ¿sí? De acuerdo, si es textura arenosa, arcillosa o limosa,
y no tienen compactación, tienen un valor determinado de densidad aparente. Por Perfecto. encima de esos valores ya pueden determinar compactación. Esos son los valores que tienen que buscar Jerónimo en la cartilla. Eso Ahí está no- en el material de estudio, chicos. O sea, depende de la textura del suelo. Exactamente. Fausto, vamos al caso de Rapelli. Estoy Disculpe, intentando profesora. extender el texto, pero no puedo. Bueno, ahí en Rapelli es la misma metodología, chicos, es lo mismo. Vamos con el penetrómetro, vamos al campo, determinamos un punto que sea homogéneo y hacemos varias repeticiones de diferentes profundidades. Tenemos lo mismo, 5 centímetros, 175. Y bueno, Fausto, ¿qué me decís de ese suelo? Miremos el PEA. No estaría compactado porque no hay valores mayores a 250. Muy bien, Fausto. Vamos a... ¿quién es el próximo? ¿Quién se anima? Pero cuando hablen, habiliten la cámara, para que por lo menos lo veamos. A ver, si no... Nos queda 7 de abril. Sí. Tanjun. ¿Está Tanjun? Bueno, vamos a 7 de abril. Adri, ¿lo puedes subir un poquito? Sí, lo subo y ya pasa directamente al otro. Fíjate acá en Rosario de la Frontera, porque 7 de abril queda en el medio, no se puede Bueno, dar pero ahí. 7 de abril tiene una situación típica. A ver, tenemos desde... No, está bien, porque después tenemos de 5 a 15 centímetros. Pero yo lo voy a abrir acá, en mi computadora, porque si no, el 7 de abril tenemos de 7 a 15 centímetros. En los 15 centímetros empezamos a ver como hay una pequeña compactación. Y a los 20 centímetros ya tenemos por arriba de los 250. Entonces nosotros tenemos entre los 15 y los 25, que sube a 293, una situación típica que es el pie de arado. Y ahí vemos que el PEA también sube, tenemos en los primeros centímetros de 1,60 y después baja entre los 20 y 25 a 1,58. Entonces nosotros analizando el PEA, que en este caso también en las características del 7 de abril debería ser de 1,38 a 1,36, tenemos una pequeña compactación entre los 20 y los 25 centímetros. No sé, yo había dicho Tanjun, pero el que se anime a decirme qué es lo que podemos hacer ahí. Nosotros ya tenemos ya son todos ingenieros agrónomos. ¿Qué hacemos? Implementar una labranza, puede ser. Muy bien, David. ¿A qué profundidad lo hacemos, David? No sé, Carlos, David, no sé cómo queda. 20 centímetros, profe. A la profundidad de 20 centímetros. Y nosotros tenemos hasta los 20. ¿Vos harías hasta los 20 o harías un poquito más profundo para realmente solucionar el problema? Un poquito más profundo, Hasta los 25, 30. 30 centímetros. en realidad. Muy bien, a los 25 centímetros. O sea, tenemos que hacer una labranza mecánica a mayor de 25 centímetros. ¿Estamos? Excelente, David. Bueno, Disculpe, vamos al otro profesora. caso. Vamos a Rosario de la Frontera. ¿Puedes moverlo, Adri, un poquito? Sí, le quería preguntar que, bueno, decían labranza y a qué profundidad. La pregunta sería, ¿qué tipo de labranza harían, cómo se denomina esa labranza y qué implemento podrían utilizar? ¿Labranza vertical? a esa profundidad? Cincel. Labranza vertical, exactamente. Una labranza vertical, pero tendría que ser con el subsolador porque el cincel no llega a esa profundidad, ¿o no? ¿Y qué dicen ustedes? No, Diría el hasta cincel sí El llega. subsolador. El subsolador va a más profundidad. ¿Qué han leído acerca de los implementos de labranza vertical de subsolador y cincel? Cincel es hasta más de 30 centímetros. Bien. El Entonces subsolador. andaría bien el cincel. Exactamente, usarían mejor un cincel, ¿verdad? Claro. ¿Y por qué si el subsolador puede andar a 30 centímetros, entonces también se podría usar a 25? ¿Por qué no eligen un subsolador y sí un cincel? Porque el subsolador rompe mucho la tierra. Tiene un ¿Y la nivel de potencia también ruptura se notó? mayor
pero además, sobre todo, ¿qué es lo que necesita el implemento distinto, digamos? ¿Más HP o...? Genera más gasto de combustible, más... Exactamente, es un implemento que necesita mucha más potencia para poder actuar, y por lo tanto necesita más gasto de combustible. Entonces sería mucho más costoso usar un subsolador a ese nivel de profundidad cuando podemos usar un implemento de una menor impronta en tamaño, ¿sí? Muy bien. ¿Queda claro eso, chicos? Sí, sí. La idea, chicos, es que vayamos viendo esto, que es un caso real, que esto es lo que ustedes van a ver acá, y esto es lo que ustedes como futuros ingenieros agrónomos, y que tratemos de relacionar todos los temas, que no se queden solamente con la teoría y de decir, bueno, veamos cómo lo llevamos a la práctica, ¿sí? Nosotros ahora lamentablemente no podemos ir al campo, pero nuestra idea con la ingeniera y el ingeniero sale, o sea, llevarles un poco más lo que se ve a campo, digamos, como ingenieros agrónomos, lo que nosotros tenemos que hacer. Vamos al caso de Rosario La Frontera, Adri. Sí, acá está. Mira, bueno, a ver, ¿hay alguna futura ingeniera? Así hablamos con alguna. A ver. Ángela. ¿Está Ángela? Bueno, chicos, si no, a ver, el que tenga ganas. La idea es que esto es para ustedes, o sea, para que lo revisemos y veamos. Ángela abandonó la reunión. Bueno, en el caso de Rosario de la Frontera, a ver, Fausto, que veníamos hablando con Fausto y como Pablo. ¿Qué ves, Fausto, en el caso de Rosario de la Frontera? Hay una compactación entre 10 centímetros hasta 40. Exactamente, es un caso donde tenemos, está desde, o sea, los primeros centímetros no, pero después desde los 10 centímetros tenemos por arriba de los valores críticos. ¿Y qué pasa con el PEA? Si nosotros analizamos el todo, vemos que el PEA ya está por arriba de los valores, estamos entre 1,73 y 1,50. Y 1,80, a medida que aumenta la profundidad. ¿Ven? O sea, se está compactado y se mantiene a mayor profundidad. Entonces, ¿qué haríamos acá? ¿Qué harías acá, Fausto? Pues yo veo esto y digo, pucha, ¿qué ha pasado? Y usaría una labranza de subsolador. Muy bien. O sea, labranza Necesitamos una labranza mucho más profunda. Excelente. Bueno, vamos al caso de Piedra Buena. ¿Quién se anima? Así ya no abandonen así no abandonen, porque la idea es que esto sea para ustedes. Yo puedo hacerlo, profesora. Muy bien, vamos, Falcón. ¿Qué ves en Piedra Buena? Que hay una capa de compactación a los 15 centímetros y nada más. Se podría usar un cincel, una rastra de disco únicamente para descompactar. Bien, y pensemos un poco más, David, no sé si Carlos o David, ¿cómo te llamamos? Como usted prefiera, profesora. Bueno, ¿cómo, Carlos? Vamos por Carlos. Mira, perfecto. ¿Qué haríamos? ¿Qué hemos visto en la presentación? Teníamos diferentes alternativas, algunas son, y hay otra que chicos, o sea, que se está usando mucho, como estás usando mucho en la zona núcleo principalmente, que en realidad no es algo nuevo, porque hace años que se usa, pero ahora es como que estamos hablando todos de vuelta sobre eso. ¿Qué es? Sin que sea algo mecánico. Una labranza cero. No. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Medir la compactación de ahí. Para mejorar, pensá que es en la parte, o sea, que son en los primeros centímetros. Agregar materia orgánica. No, está en la presentación, chicos, pensemos. ¿Siembra directa? No. ¿Labranza mínima? Labranza mínima. ¿Qué otra cosa teníamos? Nosotros hemos hablado de cómo, porque con nosotros, ¿qué hacemos con eso? O sea, nosotros lo que hacemos es modificar, o sea, solucionar esa pequeña compactación. Si nosotros hablamos de cultivo de servicio, ¿ustedes creen que no vamos a modificar en esos primeros centímetros del suelo el tema de esa pequeña compactación? Sí, porque si no la raíz no puede desarrollar. Pero nosotros lo que hacemos es una buena combinación entre una anagramínea y una leguminosa y modificamos eso. Entonces eso es como ingenieros agrónomos tenemos que buscar cuál es la mejor opción. No sé, esto deberíamos hablar con el dueño de campo y ver en qué momento estamos, qué cultivo lo va a anteceder, lo sigue y todo lo demás. Pero esa sería otra de las alternativas. Vamos al caso de
del Palomar. Y es el último, ya dejan de sufrir. ¿Profe? Bien. ¿Puedo hacerlo Tiene yo? todas las capas compactadas. Claro, está todo compactado. A ver, Agustín. Que claro que están todos los valores por arriba de los valores críticos, que ya son los 300, digamos. Entonces. Exactamente. Esta situación, cuando uno ve el Palomar y cuando yo lo he visto por primera vez, digo, pucha, ¿de dónde? ¿Qué pasó acá? ¿Y ustedes qué creen que ha pasado? ¿Algún pie de arado? O maquinaria que pasó mucho. Mucho tránsito. Mucho tráfico agrícola. Claro, probablemente esto sea un campo que venga a manejo que haya pasado directamente a siembra directa, sin un manejo ideal del suelo, sin mucho movimiento, y bueno, y años de cultivos de esa forma. ¿Y cómo Claro, profe, Exacto. una duda, ¿no? Sí. También tiene que ver algo con el tema de los cultivos rotativos, que tampoco se habrá hecho en esa parte, ¿no? Probablemente, No Agustín. tiene nada que ver. Probablemente esto quizás no podemos hablar de mal manejo porque no sabemos la historia del lote, que es lo que nos falta, pero nosotros con estos valores podemos decir que es eso, que venga, porque tenemos niveles altos de compactación en los primeros centímetros del suelo y que se mantienen también un poquito en profundidad. Entonces podemos decir que es eso, que viene, digamos, que viene de o sea, que pasó directo, una siembra directa sin el correspondiente o el ideal manejo del suelo, no se han hecho, si es de grano, no se han hecho las rotaciones necesarias, etc. ¿Cómo modificaríamos eso, chicos? ¿Cómo salimos de esa situación de compactación en todos esos niveles de profundidad? Únicamente con un subsolador. Y ya sería subsoladores. Bien. Claro, tenemos que hacer un subsolado más profundo y después también hacer pero algo que sea un manejo más global. Seguramente acá, cultivo de servicio no nos serviría para modificar la compactación, sino nos ayudaría a modificar un poco lo que es el tema del crecimiento radicular del cultivo. ¿Sí? Bueno, lo que hemos intentado con estos chicos es que ustedes vean con valores reales, con campos reales, diferentes situaciones. Esto es con lo que ustedes van a encontrar cuando sean ingenieros agrónomos. Tenemos... Sí. Disculpe, ¿puede volver a repetir qué medidas se habrían que tomar, digamos, en el caso del Palomar? ¿Es subsolador y algo más o solo...? No, nosotros lo que deberíamos hacer es una labranza vertical profunda y después de eso hacer un manejo agronómico, digamos. Seguramente los cultivos de servicio nos servirían, pero no serían la única opción. De hecho, hay en algunos campos hoy que yo ya lo vamos a subir al campus para que lo tengan. Hay en campos agrícolas hoy que lo que se hace, que necesitan, que están haciendo la renovación de los frutales, lo que están haciendo es un movimiento mucho más profundo. Entonces necesitas hacer eso, primero para volver a hacer la plantación y después hacer un manejo. En este caso, hacemos el subsolado profundo de la labranza vertical y después de eso seguramente tendremos que hacer algún cultivo de servicio como para que mejorar todo lo que es disminuir la compactación en más claro, en menos profundo. Entiendo. Bueno, y después otra cosa que quería mostrarles que no hemos llegado es también que no hemos llegado a subirlo a tiempo para la semana pasada, para que la vean. Esto también es muy gráfico, que es qué pasa con el sistema radicular con suelos compactados. Bueno, no sé, ¿tienen alguna consulta? ¿Qué les parece? Profesor, no es una consulta, más bien es sobre el trabajo práctico de compactación. Sí. Acá, cuando se calcula la capacidad mínima de aire, ¿es lo mismo que decir la porosidad de aire que hay? Exactamente. La capacidad mínima de aireación es lo mismo que la porosidad de aireación. Son distintas formas de denominar. Es decir, que la capacidad mínima de aire
la porosidad total menos la porosidad de la capacidad mínima del aire o del agua daría lo que me faltara. ¿Lo que te faltaría de qué? Suponiendo que no me dan la porosidad del agua, si es que le resto la capacidad mínima del aire, me daría la porosidad del agua. Y suponiendo que no me daría la capacidad mínima del aire, restando la porosidad total menos la porosidad del agua, me daría la capacidad mínima del aire. Exactamente, exactamente, sí, así la podés obtener ese valor, digamos. Bien, perfecto. Pero bueno, la idea, Carlos, es si vos has visto paso a paso cómo determinarla y eso te ha quedado claro, eso les ha quedado claro. Sí. Ahí ya envié, creo que ya envié yo para corregir el trabajo práctico, así que estaré atento por si acaso hay alguna corrección. Bien, perfecto, chicos. Acá ¿Profe? estoy compartiendo la imagen, no sé si la... ¿Sí? Disculpe, me quedó una duda que no la quería dejar pasar respecto de las localidades, las gráficas que nos mostraron recién. El valor de 250 a partir del cual va a haber o no compactación, ¿de dónde sale? No, eso está determinado y eso también está, en este caso, este laboratorio lo usa con el penetrómetro que ellos tienen. Entonces eso ya está, por eso está abajo, está como cuando uno se saca un análisis de sangre, digamos, en la realidad está tabulado. Entonces, bajo ese concepto y con el penetrómetro que ellos utilizan, está eso tabulado ya. Perfecto, muchas gracias. Bien, Facundo. Bien. ¿Se puede ver la imagen bien ahí, Belén? Bueno, lo importante se ve, no tan bien, pero bueno, ya los chicos que lo chusmen ahí en el campus, la idea de esto es ver, o sea, es una soja que ha emergido hace 20 días, es un suelo que no tiene nulo de compactación, evaluar cómo crece el sistema radicular. Cuando tenemos un poco compactado y en la última capa, Adri, subir un poquito, es cómo está compactado. Entonces ustedes cuando vayan al campo, porque tenemos diferentes formas de ver si un suelo está, o sea, ustedes tienen que desarrollar mucho el ojo, chicos. Entonces si nosotros no tenemos forma y vemos un campo, el campo está ahí, no tienen nada, no tienen metrómetro, no tienen nada, y está el cultivo. Ustedes hay cosas que la tienen que ver, o sea, si el cultivo está ralo, si está uniforme, no está uniforme, si tiene un crecimiento homogéneo. Entonces sacan la plantita y ven las raíces. Esto es muy gráfico, por eso queríamos mostrarlo, porque la verdad que me parece que está útil y que siempre hablamos de la emergencia y cómo va cambiando, y con esto podemos también ver la importancia de la compactación en el suelo. Un sistema radicular de este estilo, un cultivo que no va a tener demasiado desarrollo. En ningún caso de la imagen está compactado el suelo, ¿verdad, profe? ¿Cómo, Agustín? ¿Agustín? Perdón, no escuché la pregunta. Claro, que en el caso de las imágenes que nos están mostrando, no hay ningún caso de suelo compactado. Sí, en el caso de abajo. Sí, disculpe. El de abajo. El de abajo está muy compactado, el rojo está más compactado, el amarillo con baja compactación, y el de arriba no tiene nada. Imágenes que nos dan, no hay ningún caso de suelo compactado. Era eso nada más. Ah, bien. Pero en este caso sí, el rojo es compactado. Sí. Y en el caso, como usted dice, por ejemplo, llegamos al campo, no tenemos que ver, sacamos la planta y vemos que estamos compactados. O sea, ¿cómo actuamos ahí, digamos, con la labranza para no dañar el cultivo, suponte? ¿O qué se hace? Antes que vean esta imagen que estaba diciendo la ingeniera y decían que no había compactación, por ahí estaba escuchando. ¿Qué observan en las imágenes ustedes, en las 3 imágenes? Yo las voy a ir pasando. Acá tienen un nivel de el desarrollo radicular. El sistema radicular, y acá a la derecha tienen los valores que se han medido con el penetrómetro. Acá tienen menor a 0,1 megapascales. Acá tienen un desarrollo radicular en profundidad. Después ven que acá tienen 0,5 de medido con el penetrómetro, y observen el desarrollo radicular, cómo se observa. Y miren este último que le decía la ingeniera, el rojo, esta línea roja,
que tiene 3,5 megapascales, o sea, ya serían 300 newton, equiparando con los valores que veían recién, y observen qué ven en las imágenes, qué pueden observar en las tres imágenes diferentes. Los diferentes crecimientos radiculares. ¿Pero qué ves, Ricardo? ¿Cómo pierde dominio? En la imagen de arriba hay mucha aireación, ¿puede ser? A ver, ¿pero qué ves en el sistema radicular? ¿Cómo lo ves? El desarrollo en profundidad que desarrollo es tiene. diferente. El desarrollo en profundidad que tiene el sistema radicular. Perfecto. Donde no tenemos compactado tenemos una raíz principal que explora, tenemos que es la de anclaje, que lo va explorando a mayor profundidad, tenemos las raíces secundarias, todos los pelitos absorbentes bien desarrollados, un sistema radicular que podemos decir que está bien desarrollado. Después, a medida que va aumentando la compactación, se ve que la raíz principal se pierde un poco la raíz principal, no se la distingue tanto como en el primer caso, y también se va como el sistema radicular se queda un poco más en los primeros centímetros. Y ya en el último, o sea, donde estamos rojos, donde ya sabemos que hay una compactación, vemos que las raíces exploran hacia los extremos, no tenemos una raíz principal que explora en profundidad y que se desarrolla de manera uniforme. Entonces eso, sabemos que es un cultivo que, si comparamos, ¿cuál creen ustedes que va a tener mayor crecimiento vegetativo, mayor rendimiento? Entonces, estamos hablando de soja. Los que están arriba. Creo que está en suelo menos compactado. El primero explora más tierra, tiene más nutrientes. Bueno, ahí está la importancia de los análisis previos a la siembra. Y la observación y armamos, es todo un conjunto, es un manejo agronómico. Profe, ¿se escucha? ¿Bien? Sí. Bien. ¿Qué se hace en el caso, para no dañar el cultivo, que pasa en el tercer caso, en el de 3,5 megapascales, que ya hay algo de compactación? ¿Qué se hace en esos casos? Pues ya... Nada, creo. En ese caso, durante esa campaña, contando con el cultivo implantado, no podés hacer ningún tipo de solución inmediatamente. Lo que sí podés hacer, y esto está sirviendo como un pronóstico para poder corregir eso para la campaña siguiente. Todo depende del costo-beneficio, chicos, porque hay muchos productos que son los floculantes, agregados de materia orgánica, que probablemente en un nivel medio de compactación te pueden ayudar para mejorar el rendimiento del cultivo. Depende del cultivo y no nos olvidemos nunca de la relación costo-beneficio. Entonces, si depende del cultivo, si el cultivo lo permite, en este caso soja lo veo medio difícil, no en el contexto actual, ¿no? Pero en otros cultivos se puede hacer un manejo de floculantes, de ácidos húmicos, ácidos fúlvicos, que ayudan en los primeros centímetros del suelo y mejoran todo lo que es la parte para la exploración de las raíces. Pero de vuelta, depende del cultivo y depende de la relación costo-beneficio. Entiendo, profe. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Han podido leer las cartillas? ¿De qué depende la compactación? ¿Cómo aumenta más? ¿De qué parámetros depende? Profesor, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Cuando había una imagen sobre presión de inflado de ruedas en contraste con el tamaño de la rueda. Y había una pregunta en el trabajo práctico en el cual decía qué pasaba si se aumentaba la presión de inflado de las ruedas. Eso depende mucho del tamaño de la rueda que tenga, y tengo entendido, según lo que leí, que entre menor presión de inflado, mayor compactación en la tierra va a haber, puede ser, y entre más grande la rueda, menor compactación. A ver,
Carlos, ¿no? ¿Cómo es el concepto, Carlos? A ver, explícanos vos, así lo razonamos juntos. El concepto decía que había que decir cuál rueda, cuál tamaño de rueda, la misma presión de inflado, que creo que era de 12, iba a causar mayor compactación. Y bueno, yo tenía entendido que cuando hay menor presión de inflado, la rueda tiende a tener mayor fricción con la tierra. Es decir, que va a haber mayor compactación. ¿Qué hacemos? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace en el campo generalmente? Lo que se hace es vos tenés una presión de inflado, que es la que recomiendan los fabricantes de neumáticos. Y la compactación es la presión ejercida en forma vertical sobre una superficie determinada, ¿verdad? Sí. Y eso depende de la carga, porque si es la rueda es la misma, lo que importa es la carga, que es la que genera la presión, y esa presión es la que se va a ir trasladando a las diferentes profundidades. Entonces, si nosotros tenemos un neumático, ¿qué se hace? Generalmente se los desinfla un poco los neumáticos a los niveles no extremos, claramente, o sea que esté recomendado por lo que es el fabricante, para disminuir, para aumentar un poco esa superficie, digamos. Aumenta un poco la superficie y tiende a ser menos... yo siempre uso la palabra buffer, no es la correspondiente, digamos, pero disminuye un poco el efecto de esa presión y de esa carga vertical. Y aumenta la superficie de contacto. Por supuesto, porque eso es peso sobre una superficie. Entonces lo que hace es aumentar la superficie, deformas un poquito la rueda y aumentando la superficie. Y ¿sí? Eso causa menos compactación. Disminuyendo la compactación. Perfecto. Muy bien. Exactamente. Y ahora, volviendo a tu pregunta, Carlos, contéstala vos solo ahora. Si vos tenés la misma presión de inflado, pero va aumentando el tamaño de la rueda, ¿quién te va a ejercer mayor compactación? La rueda más chica. Porque va a tener menos área de contacto con la superficie. O la rueda grande. Ahí está la duda. Cuando vos tenés la misma presión de inflado, ya ahí pasas a otro parámetro, como te decía la ingeniera, que ya depende de la carga, ya depende del peso de esa superficie, sobre esa superficie que estás cargando. Y el tractor que tiene una rueda más grande sería el que tenga mayor peso. Exactamente. Por ende haría mayor compactación el de rueda más grande. Exactamente. Muy bien, muchas gracias por sacarme la duda. Bien, por favor, para eso estamos acá. Lo importante es que lean el material. Exacto. Y podamos de acá debatirlo, sacarles esas dudas, que no les queden como conceptos así estáticos, sino que los podamos ir desenrulando acá, y como decía Belén al principio, que también tratemos de llevar un poco también más de la cartilla, y con la teoría como se queda estático, eso llevarlo un poco más a lo práctico. Ese es el mismo concepto de lo que es el pisoteo del animal. ¿Quién me lo puede explicar? No, Carlos, vos ya has hablado mucho. Otro, a ver. ¿Qué? El pisoteo del animal... A ver, Facundo. El pisoteo del animal también, o sea, ¿qué pasa acá? Que tenemos porque la presión es fuerza sobre superficie. En cambio, en el animal tenemos, digamos, que la superficie, el área de pisada es menor, entonces va a haber va a ser mayor la fuerza, por lo tanto mayor presión. Entonces va a haber, ¿se me escucha? Sí, ¿no? Sí, perfecto. Va a haber más presión, pero como que no es tan relevante por el hecho de que es algo muy discontinuo, digamos. Está como distribuido en el lote, y no como la maquinaria que va y viene por un mismo lugar siempre, digamos. Exacto. Y miren cómo atamos y vamos entre todos atando, porque yo pienso en el último lote que hemos visto allá, que era de 7 de abril, ¿era verdad? Y digo que probablemente quizás ese campo viene también de ganadería, porque tenía muy compactado, y capaz que pasó de ganadería directo a siembra directa. Porque a pesar de que es discontinuo, la presión ejercida es mucho mayor, pero si vos tenés años de ganadería, probablemente sea mayor el problema. ¿Sí?
Profe, y en el caso de las orugas, que o sea tienen mayor superficie, digamos, ¿generan menor compactación que los neumáticos? Mira, lo del tema de las orugas, ahí tienen ustedes en la presentación la grafiquita, lo que implica la rueda rígida, los neumáticos y en el caso de las orugas. El tema de las orugas no es algo que nosotros usemos en nuestras condiciones normales, porque eso se usa mucho en los lugares, por ejemplo, en los cultivos de arroz, que son lugares donde ya trabajan con un alto contenido de humedad. La oruga, obviamente, es mayor, pero como se usan, es como muy limitado el lugar donde, para ciertas características de cultivo y de suelo. Es 2 a 3 veces el valor de la presión que indican, digamos. No sé si me explico. Sí, gracias. Pero no es algo, lo de las orugas, nosotros lo tenemos que mostrar porque es algo que ustedes tienen que saber, se lo usa mucho en la zona de Corrientes, en los arrozales, donde ya tenés un cultivo que está inundado, por ejemplo, ¿sí? Pero no es algo que yo en Tucumán no lo he visto usar nunca, la verdad, pero bueno, no es muy característico de nuestra zona. Nosotros tenemos que trabajar fuerte en los neumáticos, que sí es importante, y a mí me quedó muy marcado una vez en una capacitación que estaba la gente de Michelin hablando de neumáticos. Yo decía, ¿por qué están todos acá? Claro, y hablo con uno de los encargados de uno de los ingenieros y me dice, no, Belén, ¿sabes lo que es? El tema de la compactación es fundamental. Y también imagínense, tienen cosechadoras, tienen los carros, tienen los tractores. A veces nosotros no le damos tanta importancia hasta que lo vamos a vivir en el campo. Así que, bueno, ¿alguna otra duda, chicos? No, profesora. Adri, tenés bloqueado el micrófono. Perdón. Entonces no tienen ninguna otra duda, chicos. Lo otro que les recomendamos que repasen y que vean bien, que tienen dentro de la cartilla también, son las curvas de oportunidad de labranza. ¿Sí? No sé si las han podido leer, les ha quedado alguna duda o no. Las curvas de oportunidad de labranza era cuando la gráfica que daba el momento óptimo de labranza, que era cuando estaba a 70% de capacidad de campo el suelo. Exactamente. ¿Esa habría que estudiarla entera también, con todas las cosas? ¿O así con todas las cosas, como vos decís, o Carlos, con entenderla los nomás está bien? parámetros, de qué parámetros influyen en la oportunidad de labranza, ¿sí? Tienen los parámetros, digamos, de las atmósferas con respecto a los contenidos hídricos, tienen parámetros como que es el límite plástico interior, el límite plástico superior. Tienen lo que es conceptos de cohesión, conceptos de adhesión, ¿sí? Perfecto, sí. Si no la han leído, les recomendamos que la lean detenidamente y fijen todos esos conceptos que son, básicamente es uno de los conceptos más importantes para saber en qué momento laborear el suelo y por qué hacerlo en ese momento o no, y cuál es el momento oportuno. Perfecto, profesora. Bueno, ¿alguna duda, chicos? Profesor, yo una pregunta si se me surge una duda haciendo trabajo práctico, ¿se puede preguntar por el campus? ¿O hay que esperar la próxima? Lo ideal es que ustedes ya hayan realizado el trabajo práctico antes de cada consulta para que ustedes aprovechen esta clase de consulta para hacerla a la consulta sobre este tema. Claro. ¿Sí? Sí. Eso es lo ideal. Después de esta clase se va a subir el material que corresponde para el miércoles que viene, ¿sí? De todas maneras, si es que les llega a quedar alguna duda del tema anterior, siempre podemos tomar unos minutitos de la clase antes de iniciarla para poder sacarnos esa duda, ¿sí? Perfecto. Pero tratemos de trabajar así, perdón,
tratemos de trabajar con ese training para que ustedes aprovechen la clase. Ustedes tienen que venir a la clase de consulta con el material leído y práctico, tratando de resolverlo o resuelto, ¿sí? Me preguntaban por ahí cuándo subían el práctico. Yo les recomiendo que el práctico lo suban después de la clase de consulta, de manera, o sea, que lo vean antes de la clase de consulta, que lo desarrollen. En la clase de consulta se sacan las dudas, pueden llegar a corregir algo que les haya quedado no claro, y ahí recién subir el material, que ya lo van a subir con más seguridad, ¿sí? Profesora, tengo una duda yo del primer trabajo práctico, no sé si es que puedo preguntar. Es sobre el último punto, dice del GPS Garmin Extrel. Dice si se puede hacer un plano altímetro con el GPS. La verdad, yo leí todas las clases y no encontré ningún lugar donde hable del GPS Garmin Extrel. ¿De dónde sacaría la información esa? Ahí en la teoría, si mal no recuerdo, tienen ustedes diferenciado lo que son el nivel de anteojo, lo que es el teodolito, lo que es un GPS diferencial o un GPS no diferencial, digamos, GPS común, ¿sí? En función de eso, entonces saber si se puede aplicar esa tecnología para hacer un plano altimétrico, es la pregunta que vos decís. Tanto de altimetría como de ¿cómo era el otro término? Planialtimétrico, creo que decía. Planimetría. Planimetría decía el trabajo. Planimetría. Bien, si no encuentran eso en el apunte, que seguramente está porque se les pregunta lo que está en el apunte, tengan en cuenta esa consulta. El ingeniero va a estar conectándose de nuevo dentro de 2 clases, y todo lo que respecta a topografía vayan tomando nota, anotándolo, y lo pueden consultar ahí con el ingeniero nuevamente, ¿sí? Muy bien, profesora, muchas gracias. Gracias. Chicos, otra cosa, un aviso para todos, esto se va a subir en el aula virtual. Me han estado consultando algunos por mensajes privados el tema del cursado. Ustedes tienen para inscribirse desde el 20 de abril hasta el 7 de mayo, ¿sí? En el SIU. Las condiciones para cursar la materia es, para cursar como regulares, es que tengan regular, EDAFO y maquinaria, y todo el segundo año de la carrera aprobado. Para poder promocionar tienen que tener aprobado edafología y maquinaria, ¿sí? Todos aquellos que no tengan aprobadas las materias del segundo año no pueden cursar manejo y conservación de suelo, ¿sí? ¿Está claro eso? Sí, profesora. Sí, una pregunta de eso. Si promocionamos y no tenemos aprobado todavía máquina o EDAFO, ¿esperan un tiempo o no? Y eso ya lo vamos a ir viendo en la vida del cursado. Ustedes tienen una mesa el 24 de mayo. Sí. ¿Sí? A lo sumo se los puede esperar con edafología, con una de las 2 materias, no con las 2 materias, ¿sí? Eso se está evaluando. La condición para promocionar, como ya lo hemos visto, al principio de la primera clase, se tienen que sacar 7 o más de 7 en los 2 parciales, no ir a ninguna recuperación, por supuesto, y tener aprobada edafología y maquinaria. Podemos llegar a evaluar el tema de que deban alguna de las 2 materias, que tengo entendido que edafología es correlativa a maquinaria, o sea que en todo caso podrían llegar a deber edafología solamente y aprobarla en esa mesa del 24 de mayo, que es posterior a nuestro parcial, ¿sí? Sacarse más de 7 en el parcial. Perfecto. ¿Queda claro eso, Jerónimo? Sí, sí. Igual, el DAFO no es correlativa de máquina. Bien, o sea que tienen que deber una de las 2 materias, no ambas materias. ¿Es promocional la materia, profesora?
Nuestra materia es promocional, Carlos, y eso estábamos diciendo, las condiciones para promocionar es que tengan aprobado edafología y maquinaria, que son correlativas de manejo, aprobadas, ¿sí? Rendidas y aprobadas. Y que en los parciales se saquen notas de 7 o más de 7. En ese caso, quedarían como la opción de promoción y van a un examen integrador. Perfecto. ¿Sí? Sí. Profesora, los temas que van para Santiago Romano, perdón, me está consultando si debe finales de segundo año, si puede cursar. Lamentablemente no, chicos. Por estatuto y normativas, digamos, de lo que es el estatuto de cursado y normativas de la facultad, para poder cursar como regulares, tienen que tener todo aprobado segundo año. Ahí Margarita tenía una consulta. Sí, profesora, ¿me escucha? Sí. Sí. ¿Los temas que van para el integrador y que no los dan durante el cursado, los van a subir con tiempo o es después de que se determina que uno está en condiciones de promocionar? Ya está subido el programa, Margarita, donde está el programa analítico. Sí. Donde están todos los temas de la materia. Por lo general, nosotros le damos la mayoría de los temas. La mayoría de los temas se van a desarrollar durante el cursado. Y si hay algo que llegue a ir como tema extra para el final o para la promoción, se lo va a subir en el tiempo que termine el cursado, digamos, en ese tiempo que tienen como de estudio para el integrador. Bien, gracias. Bueno. Santiago Romano, si querés quedate un momentito después para que lo charlemos, pero bueno, la idea es general, como hemos dicho, el cursado es de esta manera. Después acá me preguntan si una vez que subimos el trabajo práctico nos dan una devolución y lo podemos corregir o queda con esa nota. Este año vamos a implementar una metodología nueva que va a ser de autocorrección de los trabajos prácticos, en donde ya vamos a ir comentándole la modalidad de cómo va a ser. Ustedes, como saben, antes el miércoles antes al primer parcial tienen que tener subidos todos los trabajos prácticos. Y nosotros después le vamos a dar una devolución para que ustedes se autocorrijan. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra duda, chicos? Disculpe, profesor, a mí me quedó una duda de recién cuando hablaban del tema de la presión y la superficie de la rueda, con respecto al compañero Carlos que estaban hablando. Sí me quedó claro que disminuyen la presión para aumentar la superficie, pero después pasaron a otro ejemplo en donde hablaban de las ruedas de diferente tamaño, y ahí creo que se cortó la comunicación acá y no pude escuchar qué es lo que decían. Claro, donde las ruedas de diferentes tamaños, ¿qué impacta? O sea, si vos tenés la misma presión de inflado, la presión, la carga, porque vos lo que afecta la compactación es la presión vertical, ¿verdad? El peso ejercido. Y eso hace que se vaya trasladando en función de la superficie en las diferentes profundidades. Claro, entonces la rueda de menor tamaño sería la que más compactación produce. Exactamente. En función del peso ejercido, obviamente. Si vos tenés una rueda más chica y menos peso, bueno, tenés una rueda que está un poco más desinflada y el mayor peso, o sea, hay que ver cómo el suelo hace ahí de buffer de eso, pero en realidad depende de eso, de la superficie y el peso. O sea, ante el mismo peso, hagamos la cosa más fácil. La misma presión. Ante el mismo peso y no es la misma presión, porque vos tenés una rueda más desinflada, va a tener menos presión, o sea, va a ser mayor la superficie, esa va a tener menos presión. Pero hablando, digamos, de diferentes tamaños de rueda, al mismo peso y misma presión, la más chica también era la que más perjudica. Claro, está bien. Eso es. ¿Está claro, Álvaro? Sí. Profe, en cuanto al gráfico que hay que hacer de la capacidad mínima de aireación,
¿Qué es el eje que va arriba, que va del 1 al 100 Es el porcentaje. de porosidad? Es el porcentaje que ocupa cada fase, la fase sólida, la fase gaseosa y la fase líquida. Y en el otro eje tienen la profundidad. Listo, perfecto. Bien. La profundidad entonces del cincel es hasta los 30 centímetros y a partir de esa distancia ya es el subsolador, que sería correcto. Así es. Así es, bien. Exactamente. ¿Alguna otra duda, chicos? No, profesora. Bueno, muchas gracias a todos por conectarse y ya les vamos a estar subiendo el material para que vayan viendo para la próxima clase. Nos vemos el miércoles a las 2:30. Lo más seguro es que se puede ingresar con el mismo link, me estaban diciendo, con el mismo link de Meet, pero de todas maneras, si no, vamos a generar uno nuevo y lo vamos a poner también a la página como hoy. Muy bien. Muchas gracias, profesora. Que tenga lindo día. Muchas Hasta luego. gracias, igualmente. Chao, chicos, muchas gracias a usted.